Y vamos a tener como conferencia en esta mañana el título Venciendo el temor. Venciendo el temor. En el Salmo 27 vamos a enfocarnos para sacar las lecciones espirituales que Dios nos quiere traer a nuestro corazón. Dice el Salmo 27, escrito por el rey David: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Veamos el versículo 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyere que la bondad de Dios, de Jehová, la voy a ver en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Una de las emociones que experimentamos más negativas que existen y destructivas, que es exactamente la antítesis y lo opuesto a la fe, es el temor. Exactamente lo contrario a la fe es el temor. Y la Biblia nos habla acerca de 4 temores. Y de estos 4 temores que la Biblia menciona, solo uno es positivo, que es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová no es tenerle miedo a Dios. Tenerle miedo a Dios nos hace alejarnos de Dios. El temor de Jehová nos hace acercarnos a Dios. Pero ese no es nuestro tema esta mañana. Los otros 3 temores son el temor del hombre, tenerle temor a algún hombre, ya sea, llámese como sea, gobernante, policía, esposo, tu enemigo, lo que sea. En tercer lugar, el temor de las circunstancias de la vida. ¿Qué comeré? Ya subió el petróleo, tendré trabajo, no tendré trabajo. Y en último lugar, temor del diablo. Tenerle miedo a Satanás. Ay, esa casa está embrujada, yo no entro. Ay, oí gritos aquí en la noche y ese cuarto no, yo no me meto porque está muy oscuro. En el momento en que cualquiera de estos 3 temores negativos aborda nuestra alma, la fe se sale de nuestro corazón. Quedamos a merced de nuestras circunstancias. Dios nos deja a través de nuestras emociones y la carne es la que comienza a gobernarnos. Y el temor es tan destructivo y tan peligroso que nos llega a paralizar. El temor te impide hacer cosas que podrías hacer, pero que no haces por algún temor que tienes en tu corazón. En marzo de 1933, los Estados Unidos se encontraban atravesando la peor depresión económica de su historia. Se le llamó la Gran Depresión. Y el presidente de Estados Unidos en aquella época, Franklin Delano Roosevelt, dijo estas palabras al pueblo norteamericano por la televisión: el más grande problema que atravesamos no es la crisis económica, sino el temor que se ha apoderado de la gente. El gran escritor Francis Bacon en 1620 escribió: nada es más terrible que el mismo temor. La misma ciencia actualmente médica nos da testimonio que el temor es una emoción que afecta el sistema cardiovascular, que hace que palpite más rápido el corazón, que hace y afecta el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, y que además produce profundos desórdenes psicológicos de carácter nervioso. Todas estas cosas son ocasionadas por el temor. Teológicamente, la palabra temor es la palabra yaré, con Y, yaré. Y significa lo siguiente: el temor es una anticipación emocional e intelectual de ser dañado. Me va a pasar algo, se va a caer el avión,
me voy a resbalar, van a robar a mi hijo, me va a pasar. Es una anticipación emocional e intelectual de que vas a ser lastimado o dañado. Es sentir que algo va a salir mal. Y si mando a mi hijo, y si entra a esa escuela, y si se va en la noche, es sentir que algo va a salir mal. Y en tercer lugar, es temblor, palpitaciones y perturbación mental que nos roba la capacidad de tomar decisiones. Porque si tú tomas alguna decisión motivado por el temor o motivada por el temor, te vas a equivocar. Todos los seres humanos, por ser seres humanos, experimentamos diferentes circunstancias y el rey David no fue la excepción. Tuvo temores que se derivaron de fuentes como la cantidad de enemigos que tenía David, la guerra, estaba rodeado de traidores, sus propios hijos le inventaron un pinochetazo a través de Absalón, otro hijo de David se mete y viola a la media hermana, la desintegración de su familia, la rebelión de sus hijos. Todas estas situaciones hacían que, como cualquier ser humano, David tuviera temor y él no podía seguir sirviendo a Dios y estar siempre preocupado por toda la serie de problemas que le rodeaban. Él tenía y sabía que teníamos que seguir a Dios, porque si vamos a seguir a Dios, tenemos que echar fuera el temor de nuestra vida. Sin embargo, aunque el temor es algo natural de la naturaleza humana, David no permitió que lo dominara. Ahí está el asunto. Hay enojo porque nos enojamos, tenemos temor, tenemos muchas emociones, ¿verdad? Depresión, todo eso es normal. Pero no podemos permitir que ninguna de estas emociones dañinas como la depresión, el estrés, el temor, etcétera, etcétera, nos controlen, nos dominan, porque el temor te ata, te paraliza y te impide actuar. Él sabía que el temor le impediría hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el temor es lo opuesto a la fe. Y sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que viene a Dios, el que se hinca, el que adora a Dios, el que viene a la Biblia, el que se acerca a Dios, tiene que creer que Dios es real. Y que además Él es galardonador, Él recompensa, Él premia nuestra confianza en Él cuando echamos de nuestra vida el temor. Vamos pues a este salmo tan precioso, a examinarlo versículo por versículo, y vamos a ver de qué forma Dios quiere que nosotros podamos enfrentar tantos temores que todavía tenemos que enfrentar en el futuro. En primer lugar, ¿cómo podemos confiar en el temor? Número 1, confiando en Dios. Versículo del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, para destruirme, para patearme, para hacerme añicos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército me rodee o acampe contra mí, no puedo vivir con temor, dice David. Y aunque se levante guerra también contra mí, yo estaré confiado. Veamos en primer lugar que todos los cristianos vamos a atravesar crisis morales, familiares, físicas, de trabajo, de tal manera que en la forma como las enfrentemos determinará cuánto estamos confiando en Dios. La manera como enfrentemos las crisis en nuestra vida van a determinar, los ángeles van a ser testigos, cuánto confiamos en Dios. ¿Cuál era el secreto de David? Bueno, lo dice el versículo 1, en primer lugar, que Dios era su luz. ¿Sabían ustedes, señores científicos que nos escuchan, que aún no se puede definir lo que es la luz? Un montón de protones, electrones, partículas subatómicas viajando a 186,000 millas, 300,000 kilómetros por segundo, etcétera, etcétera. Y aun cuando se determinó que la luz viaja
a 300,000 kilómetros por segundo, no es absoluto, no es un absoluto, porque ya fuera del espacio tiene otra dimensión y otra velocidad, y por eso solamente nuestra limitada intelectualidad decimos años luz. Si queremos ir a Marte son 10 años luz, que equivalen a la velocidad por segundo de 300,000 kilómetros, lo multiplicas por minutos, por horas, por días, por meses, por años, y ya sabes cuántos millones de años tardas en llegar a Marte. Además de que la luz casi no se puede definir, esto es maravilloso. La Biblia en el libro de Job dice que la luz viaja. Las tinieblas son estáticas. Qué interesante que hace casi 4,500 años el libro de Job nos diera esta revelación. La luz siempre está viajando. Las tinieblas son estáticas. La luz viaja, las tinieblas son estáticas. Dios es luz. Dios siempre al entrar a nosotros, ¿qué trae a nuestra vida? La luz. Y cuando Dios entra a nuestra vida, hemos comenzado un viaje. Y el viaje nuestro es hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, marchando a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Antes de recibir a Cristo estábamos en tinieblas, estancados, dando vueltas nada más así como en el desierto, sin llegar a ningún lado, bateando por todos lados, que los gurús, que los ovnis, que el triángulo de las Bermudas, que será melón, será sandía, será la vieja del otro día, etcétera, etcétera. No íbamos a ningún lado, pues creo esto, soy escéptico, soy agnóstico, soy ateo, soy filósofo, soy comunista, y por aquí, por allá, y la humanidad sí se encuentra, ¿verdad? En tinieblas, dice la Biblia, hasta que entra Dios en nuestras vidas, comenzamos a viajar. Comenzamos a avanzar verdaderamente hacia un propósito y hacia un sentido de nuestra vida, porque Dios es luz. No es casualidad que al decir David que Dios era luz, no tendría miedo, porque las tinieblas producen lo contrario, el temor. Si tú entras a una cueva, ¿por qué no entras a la cueva si está a oscuras? Porque la oscuridad te impide ver qué hay dentro de la cueva. ¿No es verdad? No, yo no entro porque está oscuro. Pero si alguien te da una lámpara, la luz rompe las tinieblas y cuando tú ves, el temor se va, porque la luz te alumbra el camino. Y cuando tenemos a Dios como luz, porque Dios es luz, ya las tinieblas comienzan a hacerse a un lado, se comienzan a disipar. Dice 1 Juan, las tinieblas van pasando y la luz va entrando. Mientras más leo la palabra, más luz entra a mi vida, más tinieblas salen. El cucarachero, el alacranero, el microbiero, todo lo que teníamos antes comienza a salir con la entrada de la luz. Y esta es la luz, la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual David dice que no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en comunión con Dios y me levanto en la mañana y tengo tiempo con Dios, no tengo por qué tener miedo del día o de lo que me pueda deparar el día, porque una fuerza sobrenatural está dentro de mí diciéndome, yo te alumbro, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Pero si yo cierro la lámpara y escojo vivir sin la lámpara y tomar decisiones sin la lámpara, sin que la lámpara me alumbre mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, etcétera, etcétera, voy a tropezar, voy a caer en hoyos, voy a caer en trampas, me voy a lastimar, me voy a dañar, porque la única luz que alumbra este mundo es la palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en estar atentos como a una lámpara en lugar oscuro. La tierra está llena de tinieblas. La única luz de los billones de libros de literatura que existen, la única verdad, la única cosa absoluta que existe es la Biblia. Y nosotros la tenemos y la estamos estudiando y la estamos guardando en el corazón y esta luz está transformando nuestra vida, por lo cual nosotros ya no debemos de tener miedo a nada. Dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. 1 de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, o sea, el amor maduro, los cristianos que han madurado en el amor, echa fuera el temor,
Porque el temor, en el original dice, es tormento. Se tradujo, te castiga. El temor acompaña, siempre va acompañado de castigarte, atormentarte. La persona temerosa es una persona atormentada. Ella misma se está castigando, te estás castigando por tus temores, de donde si tú tienes estos temores, no has sido madurado o perfeccionado en el amor. ¿De qué amor está hablando? ¿De Casanova? ¿Del amor de Hollywood? ¿Del amor de las telenovelas? No, ¿verdad? En el amor de Dios. En el amor de Dios, cuando el amor de Dios mora en mi vida, llamo a mi familia, llamo a mi esposa, llamo a mis hijos, llamo a Fido, mi perro, a mi periquito, llamo a la gente y la gente me persigue, nos calumnian, nos dicen esto, nos dicen aquello, y yo los perdono 70 veces 7, nomás les hago así, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Yo no guardo rencor a nadie, tú no me quieres hablar, no me hables. En esto estoy perfeccionando el amor, porque el amor se perfecciona en el perdón. Una persona rencorosa, una persona amargada, es una persona estacionada en las tinieblas. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 2. Versículo 8. 1 Juan 2, 8. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Esto se relaciona con los cristianos. El cristiano debe estar menos y menos en tinieblas. Van pasando ya. Estamos sacando casi todos los años y días, segundos, tinieblas. Y la luz verdadera ya está alumbrándonos. Ya estamos viendo por dónde caminamos. Ya sé cómo tratar, ya sé lo que es el matrimonio, ya sé lo que es ser padre, ya sé lo que es ser madre, ya sé cómo educar a los hijos, ya sé cómo manejar un negocio. Estoy aprendiendo a administrar mi dinero. La luz de la palabra de Dios está comenzando a guiar mi destino. El que dice que está en luz y aborrece, el que dice que está en luz y guarda rencor y está amargado, está en tinieblas. En otras palabras, aquí estoy con Dios, aquí está la luz, bajo la luz, y aquí están las tinieblas. El otro rayo, ¿verdad? El platillo volador con las tinieblas. En el momento en el que yo le guardo rencor a alguien y no lo he perdonado, inmediatamente me saca una fuerza centrípeta y me lo coloca bajo las tinieblas. Y mientras yo tenga esa tarántula ahí, como el cuento de Pepito, que le dice la amiga, ¿por qué traes esa tarántula, Pepito, ahí en el pecho? Porque el día que había Carmelita se le fue, ¡chapa que le pique! Y le dice su amigo Pepito, pues no sabes que antes de que se la avientes a Carmelita, te va a picar a ti primero. Y así es la amargura y así es el rencor. ¡Ay, esa cosa que tienes dentro de ti te está lastimando como tú no te imaginas! Te está rompiendo la comunión con Dios. Te está impidiendo que te pases a la luz. Perdona 70 veces 7. Virgen del Socorro. Y no es hasta que perdonamos que otra vez nos trasladamos al reino de la luz. Y aquí en la luz voy a tener nada de temor, voy a saber a dónde voy, me va a decir Dios qué debo de hacer, me va a confortar, me va a proporcionar seguridad en mi vida porque estoy en la luz. Es imposible vivir sin la luz. En el amor no hay temor, el perfecto amor, la madurez, el perdón que se madura a través de no guardar rencor a nadie, me hace vivir sin temor. Las personas amargadas y rencorosas son las más temerosas. Hay una grande relación entre tu amargura y el temor que tienes a vivir, y el temor que tienes para la vida. En segundo lugar dice David, que no solamente él no tenía temor porque Dios era su luz, sino que era su salvación. La palabra salvación viene de Yoshua, es la palabra Yeshua en el hebreo, que significa salvar, pero no significa solamente salvar de los pecados. Esta salvación se refiere a ser salvados de peligros, de tentaciones, de enemigos, de trampas, de crisis morales. Por eso David más adelante dice, yo estoy rodeado de enemigos,
Pero yo sé que mientras yo esté en la luz, Dios me va a salvar. Mis enemigos van a tropezar y van a caer, porque estoy en la luz y porque yo sé que Él es mi salvación. No mi abogado, no mi diputado, no el partido político, no esto, no mi dinero. Es Dios el que va a proveerme la ruta de escape para yo ser libre totalmente de todos los que quieren destruir mi vida. Y además es muy importante que sepamos, como dice en 2 de Pedro 2:9, sabe Dios librar, sabe Dios salvar a los piadosos. Dios sabe librar a los piadosos. Si tú tienes 4 o 5 días en leer la Biblia y se te atraviesa una chavalona por ahí y eres viejo rabo verde, te vas a ir con ella o la vas a subir a tu coche. ¿Por qué? Porque en el momento en que se te atravesó no había la suficiente gracia de Dios para que algo milagroso sucediera y te desafanaras y te libraras y la tentación huyera de tu vida. Pero cuando vino la tentación del dinero o del negocio o de una mujer o de sexo o de lo que sea, y tú no estás en la luz, sino que aquí te agarra las tentaciones en las tinieblas por el rencor, porque no estás cerca de Dios, Dios no te libra. Dios libra a los que están bajo la luz. Y mientras camines por la luz te puede poner el diablo trampas, mujeres, vino, placeres, la lana, la fama, la dama, y Dios nos va a sacar. Cuando caemos es porque habíamos preparado nuestra caída. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Así, caí, hermano, no caíste, ya tenías 3 semanas, 1 mes, viéndole las piernas a tu secretaria. Ya tenías 1 mes o 2 meses rentando videos pornográficos. Ya tenías 2 o 3 meses dejándote abrazar y manosear por tu novio. Y venías a la iglesia, aleluya y gloria a Dios, pero te dejabas que tu novio te pusiera las manos encima. Así que no me digas que caíste de repente. Tú comenzaste a creer que eras lo suficientemente fuerte para salir y escaparte, y cuando caíste con tu novio no te ayudé, dice el Señor. ¿Y por qué no me ayudaste, Señor? Era tu voluntad, ¿verdad? No, no era la voluntad de Dios. Cuidado, eso es tentar a Dios. La voluntad de Dios es directiva y permisiva. Dios nos dirige cuando estamos en la luz, pero cuando nos salimos de la luz, Dios permite que las cosas que tomemos estando bajo las tinieblas, caigamos en las trampas, pequemos para que aprendamos que separados de Él, fuera de la luz, nos va a ir como en feria. Nada podemos hacer. Dice en Isaías capítulo 41, cuando Isaías también era un hombre lleno de enemigos y lleno de tentaciones, dice Isaías 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, le dice Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, escucha, todos los que se enojan contra ti, si estás aquí en la luz, dice Dios, te prometo que serán avergonzados y confundidos y serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no son el que te hace la guerra, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano y te dice, no temas, yo te ayudo. Mientras estamos en la luz, estamos agarrados de la fuente de energía. Mientras mi celular trae corriente y trae carga, lo prendo y funciona. Se le acaba la carga a mi celular, lo tengo que conectar a la fuente de energía para que el celular no tiene energía, se le acaba a las 48 horas, a las 72 horas, hay que conectarlo porque hay que sacar la energía. Nosotros duramos 24 horas con la carga. 24 horas. Amanecemos descargados. Ay, hermano, ayer hablé en lenguas, vi a los ángeles en el cuarto de mi casa y sentí que me levitaba, hermano. Y tuve voces que me decían que yo era igual a Juan Gabriel, etcétera, etcétera. Y comienzan los hermanos a alucinar y a decir tonterías y media. Y ellos creen muchas veces que son visiones, que son sueños, etcétera, etcétera. Y sabes una cosa, cuando amaneces y ayer
pasaste 5 horas de oración, ayer fuiste muy santo, ayer estuviste con una presencia del Señor, ayer te tocaron y te caíste como reguilete, comenzaste a dar vueltas ahí en el suelo. Fue ayer, conforme a nuestros días, nuestras fuerzas. Hoy necesitamos volver a conectarnos y sacar de la fuente de energía que es la palabra, la vida que nos pueda sostener hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo cada 3 días. ¿Eso dice? El pan nuestro cada día, dánoslo hoy, conforme a nuestros días, nuestras fuerzas. Dice en tercer lugar que Dios era su fortaleza. Dios es mi luz, mi salvación, y dice David, y Dios es mi fortaleza. Estas 3 características del carácter de Dios. Teniendo a Dios como nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza, es algo maravilloso para poder vivir sin temor. Es interesante que la palabra fortaleza, maús, con Z al final, en el hebreo, significa lugar de refugio, muralla de protección, castillo amurallado. Y esto describe a Dios como un grande castillo, donde podemos, como dice Proverbios 18:10, correr hacia Él y ser protegidos. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será protegido. ¿Qué retrato se nos pinta aquí? Haz de cuenta que ahí está el castillo. Y mientras estés en el castillo, pues ahí, y te encuentras a campo abierto, en el campo traviés, y el castillo ya está enfrente. Y ahí te vienen correteando como 10 o 15 o 20 para matarte. ¿Qué haces? Corres. Y así es Dios, corre hacia Dios. Me meto al castillo y estás así a los que te persiguen desde arriba, porque ya las murallas y los soldados dentro del castillo ya te sientes seguro. Es el retrato de Dios. Cuando corremos a Dios, cuando nos sentimos perseguidos y nos hincamos y lo buscamos en la palabra, Él, torre fuerte, es Jehová, nos levanta. ¿Qué significa esto? Nos pone arriba de nuestros enemigos y los vemos como chinches. A Él correrá ¿quién? El justo, el que vive en la luz y será protegido. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice en el hebreo original, el que vive cerca de Dios vivirá protegido y sin temor. No hay cosa más maravillosa que vivir cerca de Dios. Esta es la razón, en primer lugar, por la cual Dios había protegido a David. Al final nadie lo pudo tocar, nadie lo quitó la vida. Saúl le aventó lanzas, le aventó flechas, tenía un ejército 5 veces más grande que los hombres de David. No pudieron contra él, porque Dios estaba como su escudo protegiéndolo y porque David aprendió a vivir bajo la luz. En segundo lugar, ¿cómo podemos ser libres del temor? Versículo 4 al 6, Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Qué linda es la Biblia. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su santo templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me esconderá, esa frase es preciosa. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En segundo lugar, somos libres del temor cuando comenzamos a buscar y adorar a Dios. La mayor parte de las batallas de David, vayan al Salmo 119, la mayor parte de las guerras y las batallas que David enfrentó, las ganó, no con espada, no con ejército, no porque era un buen estratega militar, no por la destreza de sus hombres valientes, aunque formó parte de esto. La razón por la cual Dios le dio siempre en las guerras la victoria a David fue por causa de que David acampaba en el monte y estaba durante más de 12 años, estuvo siendo perseguido por Saúl, y cuando David acampaba rodeado de enemigos,
Saúl buscando matarlo, David no estaba en su tienda de campaña. ¿Alguien trae un chocho? ¿Nadie trajo por ahí un tequilita sausa? ¿No trae alguien pastillas tranquilizantes? Porque ya ya estoy así, no puedo ni dormir anoche, nada más de saber que David, en cualquier momento nos atacan y nos van a quitar la vida. ¿No? ¿Alguien no trae una copa de whisky Lucan de la Paz por ahí? No, mientras David se encontraba en sus tiendas, rodeado de enemigos, nada ni nadie le quitaba el tiempo de pasar con Dios. Venía inmediatamente a las Escrituras. Chequémoslo. Salmo 119, versículo 51. Es precioso este salmo. Dice el versículo 51, los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. O sea, mientras los orgullosos lo perseguían, David tenía una cosa en su corazón: no me voy a apartar de la Biblia. Versículo 61. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo tu corazón tus mandamientos. Y finalmente el versículo 95 dice: los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Cada vez que les comparto esto personal, y yo me siento así perseguido, o mis enemigos, o tantas cosas que rodean a nuestra familia, matrimonio, hijos, ¿cómo me ha bendecido el Salmo 119? Pero más que nada recordar: Señor, no importa qué problemas traiga con mi hijo, con mi esposa, con los pastores, con mi trabajo, no importa los enemigos que me rodeen, no voy a separarme de tu libro. Cuando nosotros hacemos esta decisión, no importa la crisis, no importa las muertes, no importa los obstáculos ni los enemigos que confrontemos en la vida, no importa lo que estemos atravesando, si no nos separamos de nuestra vida, de la palabra de Dios, no tendremos temor de nada. Porque es la palabra la que me va a inspirar seguridad y confianza de todo está bien. Tu hijo está en mis manos, tu hija está en mis manos, tu matrimonio está en mis manos, tu trabajo está en mis manos. Hijo, hija, ten paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy. El que viene a mí, no lo echo fuera. Al humilde y al manso le enseñaré mis caminos. Esta es la razón por la cual David pudo decir: aunque tenga enemigos, aunque tenga esto, aunque haya ejércitos, no voy a tener miedo. Porque él dijo: esta cosa buscaré. Salmo 27. Esta cosa he demandado, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Te has propuesto ya esto? Una cosa me he propuesto, una cosa he demandado, que siempre voy a buscar, y no habrá un día que no abra la Biblia y que no pase tiempo con Dios. Esta es la razón por la cual nosotros dependemos de Dios. Mientras David estaba rodeado de enemigos, no se atemorizaba, no perdía la tranquilidad, pensando en ellos: ¿qué me van a hacer? ¿A qué me van a asaltar? ¿Se van a meter a las 3 de la mañana en mi casa? ¿Se van a robar esto? ¿Se van a robar aquello? El dinero va a caer, la bolsa de valores va a caer, el petróleo no va a haber trabajo, sino que él seguía meditando en la ley de Jehová de día y de noche. Esta es la razón por la cual él pudo poner a Dios como su prioridad con todo su corazón, principalmente en los tiempos de adversidad. En el Salmo 5, David escribe: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi sentir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David puso la prioridad en su vida a Dios. En el Nuevo Testamento dice Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo te doy todo lo demás. Arreglo a tu hijo, arreglo a tu hija, arreglo tu taller mecánico, arreglo tu trabajo, me arreglo de tus enemigos, yo soy tu escudo, yo te ayudo porque estás bajo la luz. Y mientras estás bajo la luz, camina con confianza en la vida.
nada ni nadie te podrá tocar. Mandará sus ángeles que tu pie no tropiece en piedra, caerán 1000 a tu derecha y a tu 10.000 a tu izquierda, y a ti no te tocará. Por cuanto a mí has puesto tu confianza, yo también te libraré, dice el Señor. No tengas miedo. Además de que si no buscamos a Dios y no lo ponemos como prioridad en nuestra vida, nunca ganamos ninguna batalla. La batalla legal que estás librando, la batalla en tu matrimonio, la batalla con tus hijos, todas las guerras que libramos contra Satanás y la hueste de demonios, no tenemos victoria en nada porque estamos lejos de Dios. Separados de Él, nada podremos hacer. El versículo 6 del Salmo 27 nos enseña una grande verdad. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo y cantaré, entonaré alabanzas de Jehová. Esto nos enseña que es cuando alzamos nuestros ojos a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¡Ay, mamacita! ¡Ay, suegra! ¡Ay, abogado! ¡Ay, diputado! ¡Ay, compadre! ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de arriba, no de los hombres. No dependemos de nada más que de Dios. Cuando alzamos nuestros ojos a Él, y Dios ve que Él es a quien estamos nosotros buscando, Él levanta nuestra cabeza de nuestros enemigos. Dice el Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre, Proverbios 16:7, son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los hace estar en paz con Él. Las victorias que nos darán nos van a producir cantos de alabanza, es lógico, porque cuando yo vea la victoria sobre mis enemigos, que mi hijo regrese a casa, que mi hija ha aceptado a Cristo, que mi trabajo se comience a rehabilitar, que comience a alcanzarme el dinero de una forma milagrosa, que las cosas comiencen a componerse, ¿cómo no será toda esta ocasión de, Señor, qué grande eres? Pero yo nunca voy a poder agradecerle a Dios ni alabar a Dios si no he experimentado mi confianza en Él. Si siempre que hay una adversidad me olvido de Dios, y es cuando más debemos abrazar la cruz. Es cuando más enemigos, cuando más problemas, cuando más crisis hay, cuando más cerca de Dios debemos estar. Dice otro salmo: en el día que temo, en ti confío. Gloria a Dios. En tercer lugar, dice el versículo 13 y 14, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera en Jehová. En tercer lugar, vamos a ser libres del temor caminando con Dios. La atmósfera aquí cambia de repente en este salmo. Ahora descubrimos que después de que David sale de la comunión íntima con Dios en su tabernáculo, ahora David tiene que enfrentarse al periférico. Al lunes en la mañana, el domingo aquí en la iglesia, gloria a Dios, y la música, etcétera, etcétera, y tiene que amanecer, y mañana el tráfico, el smog, los problemas, los hijos a la escuela, o sea, de la montaña, siempre tenemos que descender a los valles. Es en los valles donde están los problemas. Mientras estamos en la montaña, estamos con Dios, qué lindo, aquí en Acapulco y agradable y todo, pero tenemos que regresar a México el domingo a la tarde, ¿verdad? Y otra vez enfrentar la misma vida. Y la cuestión es la siguiente: ¿podríamos mantenernos en las montañas? ¿Podríamos acostumbrarnos a tener esa vida de tranquilidad como si estuviéramos siempre de vacaciones? Es normal que no podemos quedarnos en las montañas, hay que descender a los valles, en el mundo de lobos que estamos rodeados. Y el más grande David, el más grande deseo de David, era que mientras David estaba en la montaña, él tenía al bajar de la montaña que practicar la voluntad de Dios y la presencia de Dios en los problemas de su vida. Porque ahora estos 3 días en Acapulco que estemos este fin de semana, vamos a estar acá y rico, y quisiéramos todos, ¿verdad? Yo le digo, a que nos agarre el rapto aquí, Señor.
Ahí en la playa con mi esposita, con un coco ahí, ¿verdad? Frío y todo. El mar, la puesta del sol. Y que venga, Señor, ¿por qué no vienes el domingo a las 6 a la puesta del sol por nosotros? Pero tenemos que regresar otra vez a México. Y cuando regresemos a México se trata de vivir la vida normal otra vez, pero cargada las pilas con la presencia de Dios. Y sí lo podemos hacer. La solución es en el valle, en tu trabajo, en México, en el DF, seguir buscando la presencia de Dios. No solamente en Acapulco, en las conferencias, y lindo, y la Biblia, sino al llegar otra vez a la rutina de siempre, no separarnos de su palabra. Miren ustedes el secreto en el versículo 13. Síganme con cuidado. ¿Hubiera yo desmayado? ¿Qué es desmayar? Hubiera ya desanimado, ya hubiera tirado la toalla, ya desde cuando me hubiera rendido. ¿Qué es lo que me impidió no desmayar, no tirar la toalla, no rendirme? Creer. Hubiera yo desmayado si no creyese. Lo que nos sostiene es la fe. Seguir creyendo. Y la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Sepárate de la palabra de Dios y va al suelo. Lonazo. Sepárate de la palabra de Dios y el desánimo, la depresión, el estrés, porque separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Ya desde cuándo dice David hubiera desmayado si no creyese. ¿Qué es lo que David creía? Que sabía que venían mejores tiempos. Veré. Yo hubiera desmayado si no supiera que hay un amanecer. En la noche viene la tristeza, al día viene la alegría, en la noche el llanto, al otro día el baile y el gozo. Los días no van a ser siempre. Dios no quiere que seas así todavía apaleada y como monjita, ¿verdad? Ay, toda la vida, así. Y pues, como diría la hermana, ay, hermano, ¿qué le pasa a doña María? Pues fíjese, le digo, oye, doña María, así está usted hace 6 años que la conozco. Ya le ganó a Job, ahora hermano, usted de Job. Ay, siempre, ay, hermana, ay, nunca alegría, nunca gozo, hermano. ¿Se acuerda cómo llegué con usted toda deprimida? No, la hermana Mari tiene 6 años así, tirada en el suelo, desanimada. ¿Por qué? Por incrédula. Me hagan hasta de una buena cachetiza a doña Mari para despertarla ya de... Una vez le dije así a una hermana, más ya me cayó gorda usted. Así le dije, ya me cayó gorda. Ay, hermano, qué feo usted es, pastor, no me hable tan feo. Pues ya me cayó gorda 2 veces más, le dije. Ya levántese, por favor, por el amor de Dios, Virgen de la Macarena. Y finalmente dice el versículo 13 y 14 también, ¿verdad? Que lo que nos va a hacer huir del temor y sacar el temor es esperar siempre en Dios. Esperar siempre en Dios. Y para esperar necesitamos paciencia. Para esperar necesitamos paciencia. ¿Saben qué significa la paciencia? La palabra upomone en el griego. Permanecer debajo de un peso. En otras palabras, los problemas son como pesos que nos hacen caminar así. Ay, ahí traes a tu hijo. 4 años. ¿Por qué no lo tiras? Es que mi hijo. Ay, hermano, 5 años, 6 años, 8 años, con el mismo peso, con los mismos problemas, en lugar de echar toda nuestra ansiedad y darle tu hijo a Dios y darle tu esposo a Dios y tú ser libre y vivir para Dios. Señor, tú arregla mi vida, de mi esposo, de mi hijo, mi trabajo, etcétera, etcétera. Esa es la persona. Y esta continuamente traer el mismo peso, tú te acaba hundiendo. No puedes soportarle, te acaba amargando, te desanimando. ¿Por qué? Ay, doña María, cállese, María, porque ya me cayó gorda. Fue como lo que le dije. Le dije, usted no ha aprendido a echarle sus cargas a Dios. Usted no tiene esperanza de ver la bondad de Dios mañana. Usted no cree que Dios puede cambiar a su hijo el año que entra. A lo mejor se muere usted y su hijo está peor. Y cuando se muera se convierte su hijo. Pero Dios es fiel porque dice, la generación de los justos será bendita. La tardanza, para terminar,
la tardanza de Dios, cuando Dios nos hace esperar, escucha esto, es porque Él tiene aún un trabajo que hacer en tu vida o en mi vida, a favor tuyo o a favor mío, y nos está preparando para una bendición futura. Se tarda Dios con mi galán, quería que se pareciera a Rambo, mi esposo. ¿Cuánto se ha tardado el Señor en bendecir mi trabajo? Ese espera y ese proceso en el que Dios no te ha contestado es cuando necesitas paciencia. Aguantar ese tiempo, saber que vienen tiempos mejores, fortalecerte. Cuando Abraham, Romanos 4, Abraham se dio cuenta que era viejito de 100 años y que ya el ginecólogo le dijo que ni con Viagra. Y le dijo también a Sara que ya no podían con fertilización in vitro. Dice en Romanos 4 que David, en lugar de, ay, mi cuerpo, este viejito enclenque, ya no puedo, se fortaleció en fe, creyendo que Dios era poderoso para cumplir cuando su cuerpo físicamente no respondía. Dios le había dicho, serás padre de la semilla bendita. Entonces llegas al espejo, ay, tengo 60 años y ya estoy todo viejito, ya estoy todo amolado. Pues así vas a seguir, porque te conviertes en aquello que ves. No te veas en el espejo ya, para que no te deprimas. Ve la Biblia. Dice la Biblia, aunque nuestro interior se va deshaciendo cada día, el interior se va renovando. Por afuera es verdad, estamos cada día, ¿verdad?, deterioro de las células, pero el interior se va renovando. Y si usted el espejo, hay personas, me encuentro, ¿cuánto se queda aquí, hermano? 50 años, ya estoy re vieja. ¿A los 50 años se llama usted vieja? Tengo 65 y ya estoy viejito, chochito. 65, está usted apenas comenzando a vivir, le digo. Tiene usted 20 años más todavía, si usted cree en el Señor. Si usted se siente viejo a los 60, a los 80 va a parecer ya viejo, ni abuelo de Santa Claus. Somos lo que creemos de nosotros mismos. Y te sientes viejo, te haces viejo. ¿Por qué? Porque la actitud mental afecta la vida espiritual. Dios dice en el Salmo 92, los justos tendrán fuerzas como el búfalo a los 80 años de edad, que serán como los cedros del Líbano, reverdecerán aunque tengan 90 años de edad, porque yo soy su Dios que los levanto y los sostengo con mi mano derecha. Y el último consejo, la capacidad y la habilidad para poder calmar nuestra alma y esperar delante de Dios, será uno de los ejercicios espirituales más difíciles de nuestra vida cristiana, esperar en Dios. Muchacha, no te desesperes por tu galán. Jóvenes, no se desesperen y ponga las manos sobre tu novia antes de tiempo. No te desesperes en tu trabajo y robes, o te involucres en fraudes, o vendas drogas, o quieras a través de un dinero fácil salir de donde estás. Lo estás haciendo porque ya perdiste tu confianza en Dios. Te has desesperado. Y ya quieres esto, ya quieres novio, ya quieres tu esposo, ya quieres aquello, ya quieres esto, ya quieres ser pastor y tener 500 miembros en tu iglesia. Mientras nosotros esperamos a que Dios cumpla sus promesas, va a ser el ejercicio espiritual más difícil de nuestra vida. Y acabamos con 2 versículos, Hebreos 6, 12 y Hebreos 10, 36. Dice Hebreos 6, 12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, por aquellos que siguieron confiando y no se desesperaron, recibieron lo que Dios les había prometido. Y la muchacha llegó a los 25 años y no se desesperó. Y llegó a los 30 años y no se desesperó. No se fue con cualquier pelangoche, rotoquitompatiero, pinacate de las 4 esquinas. ¿Más?
Así decía mi abuelita a mis hermanos, no se van a casar en cualquier pelangoche, roto quinto patio de las cuatro esquinas. Y la muchacha siguió a los 35, ¿y qué? Ya tienes 35, te tienes que casar, Margarita. ¿Y qué sigo a los 40? Mejor que me case a los 40 con el galán y el hombre de Dios que va a mandar, a que me case a los 30 con el hijo del anticristo. Y a los 40 vivo un infierno. A los 40 prefiero llegar solita que no me ladre ni el perro, pero casarme bien con el hombre que es de Dios, a desesperarme y meter las 4, ¿verdad? Y casarte equivocadamente. 1000 veces mejor. 1000 veces mejor comer topitos todavía este año y el año 2011, y el 2012 viene la bendición de tu trabajo y la bendición de tu prosperidad. Aquellos que por la confianza en Dios y la paciencia, Dios les dio lo que les prometió. Y Hebreos 10:36 dice así: porque os es necesaria otra vez la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. La hermana no se desesperó con su esposo, el esposo no se desesperó con su esposa, la siguió amando a pesar de que a la esposa le decían el pavo real de Tlalnepantla. Y la muchacha no se desesperó, no se fue con ningún muchacho, se mantuvieron, y Dios premia la paciencia. Dios te irá andando y llorando el que lleva la semilla, pero vas a regresar con gozo trayendo tus gavillas. Gracias por tu palabra, Señor. Dios es nuestra luz y nuestra salvación, ¿de quién hemos de tener miedo? Dios es nuestra fortaleza, nuestro castillo, el que nos sirve como un escudo en este mundo que vivimos. ¿Por qué he de atemorizarme de los hombres, de las circunstancias, de la caída del dólar, de las amenazas sísmicas, de los tsunamis, del diablo, de los demonios? Mayor es el que está dentro de mí. Dilo ahorita en tu corazón: mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Somos tus hijos, Señor. Nada ni nadie nos podrá nunca separar de ti. Ni la pobreza, ni la desnudez, ni la persecución, ni lo porvenir, ni el futuro, ni lo visible, ni lo invisible. Ante todas estas cosas, por confiar en ti, tendremos la victoria. Señor, queremos crecer en el amor para echar fuera los temores de nuestra vida. Y tú nos has dado la medicina. Perdonen 70 veces 7. Vive tu vida perdonando, porque vas a vivir siendo ofendido. Vamos a vivir siendo ofendidos por alguien o por algo, continuamente. Vivimos un mundo de lobos, un mundo hostil, un mundo que está bajo el enemigo. Vamos a ser lastimados. Perdonen. No guardes nada contra nadie, hayan hecho lo que te hayan hecho. Perdona. Porque eres mi hijo, eres mi hija. Sé libre de la amargura y del rencor, y vas a crecer en el amor. Y el temor va a salir de tu vida. En esta mañana tal vez haya personas que nos ven por la televisión también, que aún no tienen esta seguridad en sus vidas de vivir sin temor, porque no tienen a Dios en su alma. Yo los invito a muchos de ustedes a que en este momento inviten a Cristo como su Salvador y su Señor. Si alguien quiere invitar a Cristo en este momento a su vida, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: oh Dios, gracias por tu palabra. Esta mañana, al comenzar a oír esta conferencia, mi vida estaba siendo azotada, estaba siendo torturado, atormentada por diversos temores tontos, que ahora me doy cuenta que tú tienes cuidado de mí. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, porque no temeré, porque tú estarás conmigo todos los días hasta el fin de mi vida. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién podrá hacer aquel o aquello que me cause daño, cuando Dios es mi escudo, mi luz
y mi fortaleza. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias por su palabra. Gracias por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no permanecerán en nosotros. Gracias a Dios. Guarda esta palabra en tu corazón. Memorízala todos los días. Medítala, reflexiónala. Pasa tiempo con este libro. No sabes cómo va a redituar en tu vida física, emocional y espiritual. Dice la Biblia, hijo mío, Proverbios 3, guarda mis mandamientos, no te olvides de mi ley, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dios nos promete también hasta vivir más tiempo si vivimos en su palabra. No te olvides de mi ley, teme a Jehová y apártate del mal, será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. La palabra nos sana también de problemas mentales, de depresiones, de estrés, problemas cardiovasculares. La palabra tiene el poder de hacer eso en nuestras vidas porque hemos confiado en Él. Y Él quiere alargar nuestros días y que seamos como los cedros del Líbano, con fuerzas como del búfalo, y que lleguemos a los 120 años como Moisés, con brillo en los ojos, aunque el cuerpo está deteriorado, por dentro somos leones de Dios y búfalos de fuerza espiritual, y no tenemos miedo contra nada ni contra nadie, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Anh hay mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư, ông tầm bà mũi xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyến lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm ôm lời, chỉ nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi.
Anh hay mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi. Sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư, ông tầm bà mối xe tơ. Đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mơ sao xuyến lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm. retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break
weekend.